Hola FFTV, ¿cómo estás? Espero que muy bien. En el día de hoy vamos a homenajear a un juego de fútbol que marcó mi infancia, el Super Campeones 2 para Family Game. Vamos a hablar sobre sus bondades, su forma de juego y muchas anécdotas de cuando éramos niños. Vamos con el video. Capitán Tsubasa Super Strike 2 salió allá por el 1990 para la consola de Nintendo y Family Game, también llamada Famicom. Yo lo jugué en una de esas. Por esos años estaba muy de moda los supercampeones, también conocidos como Oliver y Benji o Capitán Tsubasa. Sí, Oliver Atom originalmente se llama Tsubasa Ozora. Pero en fin, lo primero que voy a destacar para la época es la nitidez y la perfección de los dibujos. En aquellos tiempos me llamó mucho la atención la definición de los dibujos, porque por más de estar limitado por la tecnología de aquellos tiempos, con los píxeles que tenían, la verdad que lograron un buen trabajo. Los distintos disparos de los personajes eran respetados por las cinemáticas del juego, como el tiro con chanfle de Oliver, también llamado tiro de remate, o el tiro del tigre de Steve Suga. Todo respetado al pie de la letra por los creadores del juego, respetando las limitaciones que le daban las consolas de esos tiempos, claro. Ahora hablemos de la forma de jugarlo. Curiosamente, aunque era un juego de fútbol, también era un juego RPG. Esto quiere decir que teníamos tiempo para elegir qué acción queríamos tomar en el momento de ser marcados por un jugador rival. Teníamos la opción de hacer un pase, tirar una pared con un compañero, disparar al arco, aunque para esto deberíamos estar pasando la mitad de la cancha hacia nuestra portería rival. Y por supuesto también teníamos la opción de hacer un dribbling, una gambeta para deshacernos del rival. A todo esto, como era un juego de supercampeones, los jugadores especiales para cada una de estas jugadas o algunas de ellas se les sumaba un super movimiento que solo algunos de ellos podían hacer, como el super pase de navaja de Guillermo o las piruetas de los hermanos Corioto, que se utilizaban tanto como para hacer un disparo al arco o despejar un balón en nuestra propia área. A esto se le sumaba la dificultad de que todo estaba en japonés, entonces teníamos que aprender qué hacía cada una de las palabras para poder jugarlo. Por supuesto, eso no nos detuvo para jugar este gran título, y con el tiempo ya habíamos aprendido qué significaba cada cosa, y hasta sabíamos los nombres de los jugadores escritos en kanjus, pues sí, así de apasionados por el juego estábamos. Ahora vamos con las anécdotas. Una que más recuerdo con cariño es anotarme los passwords para poder continuar la historia donde la dejé. Eran en japonés y eran muy largos, porque sí, el juego nos contaba la historia de Oliver jugando en el São Paulo de Brasil, Tom Misaki en el Newpi y luego la selección de Japón en el Mundial. Y para no comenzar desde cero totalmente, teníamos que ir al menú y anotar las contraseñas en japonés. Luego de cada partido, y si había algún rival muy difícil y lo perdías, debías jugar nuevamente con el equipo anterior. Eso sí, si ganabas, los stats de tus jugadores subían algunos puntos y te ayudaban a ganarle en el siguiente partido. Hay que remarcar las cinemáticas que traía el juego, porque cada vez que se le ganaba a algún jugador importante, siempre teníamos algún diálogo o a Oliver entrenando para sacar un nuevo super tiro, etc. Era emocionante, en lo personal el mejor juego de supercampeones que he jugado en mi vida, ya que te brindaba horas de diversión con amigos. Y cuando digo horas de diversión, hablo de muchas horas, porque para terminarlo sin parar llevaba 13 horas sin pausa. Y si te preguntas quién juega 13 horas para terminar un juego, te digo que un amigo y yo lo hicimos un fin de semana. La primera vez que vimos el final fue impresionante, porque el juego te recuerda a todos los rivales más difíciles que enfrentaste y le da un toque de épico al final del juego.
y te aseguro que no nos arrepentimos con mi amigo de haberlo terminado. Otro tema aparte es la banda sonora del juego, vaya que es buena. Recuerden que eran consolas de 8 bits y la tecnología muy limitada, pero lograron hacer una banda sonora que ya querrían juegos de supercampeones de ahora hacer que te adentres tanto en el juego y darle tanta emoción. Recuerdo que en los alargues y en los últimos minutos te ponían una música que te hacía transpirar si ibas perdiendo y le daba un toque especial a los finales de los partidos. Muchas horas de juego y horas de diversión me regaló este título, y si me lo preguntan, para mí es uno de los mejores juegos de todos los tiempos, al menos de los supercampeones, aunque claro, la nostalgia de la niñez le da un toque de superioridad a la hora de elegir. Me gustaría que ustedes mismos dejen sus anécdotas si jugaron a este juego y si como yo lo guardan en un rinconcito de su corazón. Antes que termine el video, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en nuestro Discord para intercambiar opinión sobre videojuegos, Twitter, etc. Les dejo el link en la descripción del video. Si te picó el bichito de la nostalgia y quieres volver a jugar a Supercampeones 2, con un emulador de NES y la ROM puedes jugarlo tranquilamente, nuevamente, para recordar viejos tiempos. ¿Recuerdas Supercampeones 2? Yo estaba ahí, Gandalf, hace 2000 años. Y lo bueno es que ahora ya han traducido enteramente el juego al español, así que no tendrás que aprenderte los kanjus en japonés. No olvides suscribirte al canal si te gusta el mundo de los videojuegos, Noticias Gamer, Ark Survival Evolved y FIFA. Subimos videos sobre todos estos temas a diario. Espero que te hayas divertido recordando y disfrutando de este pequeño homenaje a un gran juego de nuestra niñez. Si te gustan los juegos viejos, te dejo esta etiqueta de el top 5 de los juegos de Family Game en mi niñez. Al menos ya sabes uno de ellos. Estás en FIFA Fans TV y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!